Ahí estamos. Muy bien, continuamos aquí en el diario 35 y como lo decíamos en el bloque anterior, tenemos visitas y recibimos a la diputada nacional Daniela Castro. Bienvenida Daniela, ¿cómo anda? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, una amiga ya porque ha venido Muchas varias veces. veces, ¿sí? Sí. Así que nos gusta tenerla con nosotros y conversar de todo lo que está pasando en el país, temas política, la economía. Bueno, siempre hay algo para conversar de lo que pasa en Argentina, ¿no? Tenemos aquí también a nuestros compañeros. Pepe Álvarez, que se ha venido hoy con la biblioteca, Sí, vi acá unos libros. Sí, ¿no? Muy Tenemos nuestra biblioteca política y política y antipolítica. antipolítica. Mm. Julián Di Castro. Ujú. ¿Te suena? No, no lo tenía ese libro. ¿Pero te suena Julián Di Castro? No, no he leído de él. No, no. Ex ministro de PRON, etcétera, etcétera. No he leído de él, por eso. Bien. Ah, ¿no lo has leído por eso? No, no he leído de él, por eso no me Ah. sonaba. Es He muy, leído es sobre muy él. interesante. Bueno, la lectura siempre viene bien. Así es, sí. Pepe siempre nos remarca algunos puntos. Así que seguramente en la charla Los libros vamos, son buena vamos a compañía. hablar, sí, vamos a hablar de eso. Bueno, Daniela, queríamos empezar la charla contigo, conociendo, bueno, cómo está el clima en la Cámara de Diputados, porque ya se está hablando de todo el recorte que va a traer el presupuesto 2019, si bien se dice que el gobierno quiere tenerlo ya el proyecto en septiembre, más o menos listo para ingresarlo. ¿Cómo es el clima? ¿Qué es lo que se está viendo allí en la Cámara? ¿Qué es lo que se está conversando sobre esto? Bueno, mira, en principio ya está confirmado, hace un ratito nos confirmaron que el próximo miércoles habría sesión para recibir al jefe de gabinete, sesión informativa. Nosotros ya hemos enviado todas las preguntas hace prácticamente 20 días o más. Lo que esperemos es que realmente cuando Peña venga nos dé un panorama claro y verdadero de la marcha del gobierno, ¿no? Constitucionalmente el jefe de gabinete cada mes debe informar a al menos una de las cámaras, o sea, alguna de las cámaras, senadores o diputados, sobre la marcha del gobierno. ¿Bien? Hasta aquí lo que hemos venido escuchando tanto en diputados como en el Senado es una postura absolutamente disociada con la realidad. Peña hasta la sesión pasada nos venía hablando de crecimiento, de que la inflación va a bajar y lo único que vemos es que la inflación sube, la economía no arranca, muy por el contrario, las importaciones se abren, la industria local va en pérdida. Entonces, lo que esperamos es que el próximo miércoles Peña le diga la verdad a los argentinos. Esto no es a los diputados, sino que los diputados, el Congreso es la Casa del Pueblo, que le diga la verdad a los argentinos de cómo está realmente la realidad del país en términos de gobierno, porque la realidad la vivimos todos los días. Digo, Claro. cada vez que se paga el colectivo para mandar al chico a la escuela, que vas al supermercado a comprar lo básico para tu casa, estás viviéndolo, ¿no? Uno vive la realidad de las medidas económicas de este gobierno. Pero bueno, lo que necesitamos es que el gobierno se haga cargo de las decisiones que toma. Un gobierno que ha decidido, bueno, gobernar para sus amigos ricos, ni siquiera es para todos los ricos de la Argentina, ya es para sus amigos, para sus familias, y lo hemos visto en sucesivas leyes, e incluso gobierna para algunos sectores del extranjero, muy puntualmente sectores de poder de Estados Unidos. Bien, sí, en estas preguntas también están incluidos el tema de, bueno, qué va a pasar con estos ajustes que se vienen, referido, por ejemplo, a obra pública o lo que se está pidiendo a las provincias, ¿no? Bueno, nosotros los dijimos y planteamos una sesión especial que, convengamos, tampoco fue acompañada por todos los sectores de la oposición. Digo, el oficialismo avanza porque en alguna medida la oposición no está generando el clima de contrapeso necesario para ponerle freno al presidente. De todas maneras, cuando lo hemos logrado, como fue el caso de tarifas, el presidente veta nuestras leyes. Lo cierto es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue por 50.000 millones de dólares, debe pasar por el Congreso, porque la deuda externa es responsabilidad del Congreso. Esto lo dice el artículo 75 de la Constitución. Lo cierto es que esto no pasó por el Congreso. El presidente ha recibido muy bien a la delegada, a la enviada del Fondo Monetario. Y la verdad que el fondo siempre te pide a cambio ajuste, medidas, a ver, que ya conocemos de la década de los 90. Entonces, estas medidas del próximo presupuesto y las medidas de hoy, porque están pasando dos cosas
cosas en términos presupuestarios y vienen pasando desde los 3 años de este gobierno. Un presupuesto ajustado, pero además después un nivel de subejecución presupuestaria. Claro. ¿Qué es la subejecución presupuestaria? Es que el dinero que se le asignó a un área o a un tema o a un programa finalmente no se transfiere, es decir, no llega. Entonces como que ese dinero queda guardado, ¿sí? Lo liberan a último momento y con eso después justifican que no hay rendiciones de programas o eso ocurre por ahí con las provincias. Entonces dicen, no, les sobran recursos o no hay rendiciones, administran mal. Bueno, todo un cuello de botella que genera el gobierno nacional cuando no transfiere. Un caso muy puntual, lo hemos visto en estos días, que ha sido las no transferencias a las universidades de sus recursos, ¿no? Porque se define el dinero que se va a gastar en todo un año, pero se va acreditando por cuotas. Entonces, la verdad es que esa situación también ocurre. O sea, estas dos situaciones, recorte, cuando se define menos dinero para las distintas áreas, y después la subejecución, esto es, no te mando los fondos a tiempo. Claro. Bien. Una consulta. Recién dijo, diputada, usted que algunas leyes que la oposición facilita, hay que recordar que la oposición es el peronismo. Una parte Es peronista. Si no, estamos igual que esos peronistas que dicen el límite es fulano y... Sí. ¿Está? Bien. O fulana. Sí, Bien. qué desacuerdo. Sí, ahora esto es una consulta. Está en debate entre la gente del peronismo, racional y serio, que se debe aprobar la ley de presupuesto 2019. ¿Sí? La consulta es, nosotros lo hemos debatido acá muchas veces, que el tema del presupuesto 2018 es un papel que duró 24 horas, subejecutado durante todo el año y que la verdad que es un documento inservible absolutamente para todo uso. Pero en el documento, este papel, esta ley del 2019, el proyecto de ley, es una ley. La consulta es si es que en esa ley no van a venir de alguna forma artículos disfrazados, encubiertos, dibujados, que digan que el Parlamento, una vez aprobado, aprobó también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, bueno, el presupuesto se desagrega, por eso es una ley que se debate mucho, que es muy compleja, se desagrega artículo por artículo, a ver, desde la logística interna de los bloques, cada uno va tomando la responsabilidad que le incumbe. Yo generalmente me pongo toda la atención en la función Ciencia y Tecnología porque presido esa comisión y mi vicepresidente es Roberto Salvareza, con él venimos trabajando en estos temas. Pero es posible que encubiertamente dentro del presupuesto aparezca yo creo que el Ejecutivo no lo va a hacer. ¿La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que el Ejecutivo no lo va a hacer porque el Ejecutivo tiene la intención de que el acuerdo no se debata y sería dar una marcha atrás en su propia decisión. Si, además, a ver, el dinero, la primera parte del acuerdo ya se acreditó a la Argentina, así es que el Ejecutivo creo que no lo va a hacer porque fue la postura que defendió. Lo que sí pueden venir, como ha pasado en un montón de leyes, como pasó en la famosa reparación histórica, que en realidad lo que escondía fue un blanqueo vergonzoso donde los únicos que blanquearon fueron familiares y amigos del presidente. Por eso en su momento nosotros nos opusimos, algunos nos calificaron de cómo íbamos a votar en contra de los abuelos, y la verdad era que se tomó de rehén a los abuelos, a los jubilados, y en realidad lo que se encubrió fue el blanqueo. Gracias a ese blanqueo, Caputo pudo ser funcionario. Y hoy Caputo es una de las personas con mayor nivel de decisión política de este país, lamentablemente, ¿no? Entonces, que pueden venir ese tipo de cosas en el presupuesto, seguramente. Pasó también en el presupuesto del año
O 17, que se permitía saldar unas cuentas del sector privado donde el sector público se hacía cargo de ese costo. Nosotros, por supuesto, lo votamos en contra. La estatización de la deuda de los privados. Sí, Bueno. sí, era del sector eléctrico incluso, Claro. sector energético. Entonces, ahí nosotros nos opusimos, como también los artículos vinculados a endeudamiento. El presupuesto trae sus apartados, bueno, es dentro del presupuesto una función, es un gasto, los servicios de la deuda, que en los últimos presupuestos ha copado el 30% del presupuesto el pago de intereses. A ver, esto tiene un inicio, porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en 3 años tengamos esta situación tan difícil? Si hasta el 10 de diciembre de 2015 el país caminaba, las familias podían comprar, no era esta situación. ¿Qué pasó que en tan poco tiempo llegamos a esta situación? Bueno, hay un mundo complicado, por supuesto, que se venía avisorando, que se profundizó también después que Trump gana las elecciones en Estados Unidos, porque tampoco los países estamos solos. A ver, todo lo que pasa en Argentina también se ve afectado por lo que pasa en Brasil, en Chile y en todos los países con los que Argentina tiene convenio y relación, ¿no? Pero internamente también este gobierno decidió hacer un pago extremadamente alto a ese 1% de fondos buitres que quedaban por negociar esa deuda. Que autorizó el Congreso. Entonces, que autorizó el Congreso, con mi voto no. Con mi voto no, fue Pero una ¿se da cuenta definición usted que para muy... los argentinos, para la gente, no alcanza con mi voto no? Y no alcanza con el voto A ver, individual. que esa explicación no alcanza. No, por supuesto. Pero sí creo que hay Digo, porque la responsabilidades padecemos. políticas. ¿Cómo? Digo, porque la padecemos. Entonces, no, nosotros no. Pero No. no alcanza con que Pero me nosotros parece no. que Porque también, la padecemos igual. por supuesto, no alcanza, pero también el poder marcar en qué lugar y qué decisiones toma cada político le permite a la sociedad pensar cada vez que va a votar a quién quiere elegir. Es decir, y qué programa elige cuando elige a ese que vota. Si elige a alguien que va a votar en contra del pueblo o si elige a alguien que va a votar a favor del pueblo. Por eso digo, por supuesto que no alcanza. Y además, a mí no me da ningún orgullo tener que decir, bueno, no fue con mi voto, pero se votó igual. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque repercute, acciones y medidas como esa han repercutido perjudicialmente a nuestro pueblo. Pero digo, también Pero es ponerlo en la no escena. son problemas exógenos. No son problemas exógenos. Si la producción por ahí tiene a mano la nota esta del Diario Financiero de Chile, donde así la puede ver la diputada, donde vamos a ver los números, podemos ver los números de Chile, donde la verdad que da mucha impotencia, da demasiada impotencia. Decía Abraham, un intelectual macrista, trabajó para Cambiemos, decía anoche, anteanoche, de que la gestión anterior dejó cosas trabadas, pero no dejó una bomba, y que tenía mucho miedo de la bomba que se estaba armando ahora. Y estoy hablando de un intelectual del macrismo. Si está por ahí la nota, la pueden mandar directamente a la pantalla. Bien, ¿saben cuál es la inflación de Chile? Estimada para el 2018. ¿Cuánto? 2.5. Claro. ¿Sabe cuál es la tasa de interés en Chile para las pymes, para sacar un préstamo? 2.75. ¿Sabe a cuánto está el peso chileno con respecto a un dólar? 650, lo mismo que hace un año atrás. Exacto. ¿Sabe cuánto crece Chile? El 4,5% del PBI este año 2018. Ahí lo tiene. Bueno, Chile pertenece al planeta Tierra y las cosas que han sucedido en el mundo no le ha pasado a La Chile. tasa de desempleo es 6,5. No le ha pasado a Chile. Mire el año 2018, mire las tasas de interés, las tasas de desempleo, y fíjese usted cómo los números históricos se compadecen con las proyecciones futuras. Cambia el gobierno.
cambia un gobierno de centro-izquierda por un gobierno de centro-derecha, pero los números no cambian. Y no, porque hay cuestiones de su política que se mantienen. A ver, todos sabemos, por ejemplo, de la actividad minera sostenida durante décadas y décadas de Chile. Y gobernó Bachelet, gobernó Piñera, gobernara quien gobernara, fue una política dentro de la política económica que se sostuvo. Pensemos que también tienen unos puertos importantísimos donde también muchos productos de los países vecinos salen por Chile. Es decir, hay un montón de factores. Ahora, Argentina tiene un ¿Usted potencial sabe donde cuál es el también problema puede de los exportar. puertos argentinos? Bueno, hay muchos problemas. Y en los Bueno. puertos argentinos hay 7 dueños. Bueno. La mayoría son extranjeros. Y hoy, en este momento, y yo le pediría ahí como diputada que lo investigue, en este momento, por ejemplo, el gobierno tiene la intención de resolver el problema de los puertos donde haya un solo dueño, que por supuesto Para mí. habrá que imaginarse quién va a ser. Bueno, Y por ¿recuerdan puerto- el DNU famoso que también hubo discusión, que fue de desburocratización del Estado? Bueno, uno de los artículos tomaba el tema de los puertos, ¿no? Esta posibilidad de que el Estado, en nombre de la desburocratización, pueda rápidamente definir las contrataciones, las concesiones, etcétera, y modificar plazos, a ver, cuando se modifican plazos, también, ¿quién es el que está más preparado? Y el que ya estaba, el más poderoso, el más grande, el más fuerte. Bueno, todas esas cosas que a veces en una ley se ven como un montón de artículos y cuestiones como muy abstractas, después terminan repercutiendo en las acciones concretas y en las cosas que pasan día a día. ¿Sabe usted cómo se cuenta la soja que sale del país? El trigo, el maíz, el sorgo. ¿Sabe cómo es que se hace el control? Bueno, desconozco en profundidad, pero sí sé que su precio es internacional y en la medida que también se fija un precio internacional más alto y un dólar más alto, por eso los sectores sojeros quieren un dólar mucho más alto, eso les va a redituar Pero, a ver, y en miles de toneladas. Pero estoy Y hablando del una cuestión más el sistema de la de soja. control es una simple declaración jurada. Bueno, pero no, y también se hacen los controles de pesos y medidas, es decir, hay todo un sistema que desconozco profundamente, pero sí los esquemas generales. Es una declaración Y que jurada, ahí- no, mire, es una declaración jurada ante la FIP, Bueno. donde el puerto, por ejemplo, señor Cargill, Monsanto y Bayer, que hoy es la Es que ese misma es el cosa, problema, los que exportan son muy salen por su propio puerto. Entonces pesan su propia, si usted dice que la pesan, por eso en pesan toneladas. su propia Producción. toneladas, Bueno. pesan su propia producción, salen de sus propios puertos y solamente presentan a la FIP una declaración jurada. Bueno, y hay una cosa más con el tema del sistema de pesos y medidas. Ahí estaba la función importante del INTI, que es el órgano de ciencia y tecnología que controla justamente, bueno, tenemos X instrumento para pesar que realmente marque lo que debe marcar. Y eso fue lo que también en ese decreto quedaba, y en otro decreto más también que modificó cuestiones vinculadas al INTI, los desplaza de esa función de control, ¿no? Porque vos decís, bueno, no es lo mismo pesar bajo un instrumento que está controlado y certificado por un organismo, sabiendo que en función de eso es lo que vos tenés que declarar como ganancia. Entonces, bueno, todos estos temas van atados entre sí y, bueno, es la situación que se ha desencadenado hoy en día. Y el INTI como varios institutos que están siendo prácticamente desgranados, ¿no? Porque está esto de que en 2 años no va a poder ingresar más personal y generalmente las delegaciones, vemos aquí en San Juan, de estos institutos son con todo personal contratado, ¿no? Y estos Personal contratos se vencen en contratado, diciembre. Muy exacto, en cada diciembre se corre el riesgo de que programas se corten porque no está el recurso humano, lo mismo pasa en el INTA. Ujú. Lo mismo pasa en el INTA, en la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, también esta reducción del déficit que el gobierno plantea a partir de, bueno, de no más contratación. Por ejemplo, en la Cámara ha ocurrido
que han habido jubilaciones porque se habilitó el retiro voluntario, se han jubilado de áreas el 100% del personal y no se ha vuelto a contratar personal, ni se ha tomado o ni se ha pasado personal que había contratado a planta permanente. Entonces hay áreas, por ejemplo, hay un área de la Biblioteca del Congreso que se cerró directamente. ¿Por qué no? Entre los que se jubilaron y los que se retiraron voluntariamente, porque ya les faltaba muy poco, bueno, se cerró un área. Hizo que el presidente hizo mucho hincapié, ¿no? En esa biblioteca, en la cantidad de gente que había. ¿Se acuerdan? Un discurso. Bueno, pero porque son esos discursos demagógicos. A ver, tampoco es a veces que el tamaño de la administración en sí mismo, ¿no? Sino que tiene que ver con cuánto ese tamaño te reditúa en términos de calidad. Claro. ¿No? Si todo el personal que vos tenés en cada área trabaja seriamente, se generan acciones, se generan actividades, bueno, bienvenido que esté esa cantidad de personal, digo. Claro. Esto es un tema que, bueno, que muchas veces lo utiliza el presidente de bandera, sobra gente, hay demás gente, y la verdad es que no es así. No es así, hay áreas donde es muy necesario que haya mucha gente. Le voy a dar un dato sobre respecto de la Universidad, de la Biblioteca del Congreso. Sí. Solamente estaban certificadas en el mundo tres bibliotecas. La de Alejandría, la del Capitolio norteamericano y la del Congreso argentino. Sí, certificadas. Bueno, es una biblioteca de las más grandes. Ahora, ¿qué pasó con eso? Se perdió en el tiempo. No, a ver, la decisión de la nueva administración desde que llegó este gobierno, han habido muchos inconvenientes con la administración del Congreso. Ustedes recuerdan que nosotros siempre hemos traído el bibliomóvil, Sí, que sí. ese fue un proyecto que se inició en la época donde Juan Carlos Gioja era el presidente de la biblioteca, lo trajimos a la Fiesta del Sol, lo hemos llevado a algunos departamentos, incluso la verdad que tenía un proyecto pedagógico, educativo muy valioso. Y bueno, cada año que hemos podido hacer esa gestión ha sido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y con mucha discusión de por medio, ¿no? Para que eso pueda llegar a distintos rinconcitos de San Juan y del país. Y hay diputados que lo pidieron, que trabajaron para eso y finalmente nunca pudo llegar. Y entiendo que este año, todavía a esta altura del año, está demorada la gira del bibliomóvil por el país. Entonces, bueno, la verdad que cada vez es más dificultad. Y esto que les decía recién, del personal que, bueno, que no se reemplaza, que no se cubre en vacantes. Y fue una empresa sanjuanina la que logró la certificación. Digo, datos. Sí, sirve, ¿no? Para por lo menos a veces no se valora darnos cuenta de la calidad, ¿no? que lo tenían. que se hace, a veces no se A ver, valora lo que no se valora es lo que se pierde. Bueno, es que al Tenemos no ese valorarse, problema cuando los se pierde, argentinos. Tenemos un problema muy serio los argentinos. Tenemos un problema de memoria muy complicado. Lo que no se valora es lo que se pierde. Es decir, se perdió y ya está, se perdió. ¿Cuál es el problema? Viene otra cosa. exacto. Es decir, se naturaliza lo que está mal y bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué? Bueno, se naturaliza, qué sé yo. Sí, bueno, es parte de la tarea de estos días también. Es la misma preocupación que tenemos desde lo político y desde la política, ¿no? De pronto, informaciones distorsionadas, de pronto estos discursos del presidente, bueno, sobra gente, o no venían a trabajar, o tal cosa o tal otra, y se empieza el descrédito, ¿no? Empieza el descrédito, la sociedad no cree, entonces dice, bueno, no, listo, me cansaron, si esto es todo lo mismo, si no servía, si no valía, si no... y con el Poder Legislativo ocurre mucho más, porque la tarea legislativa es tan abstracta, digo, ¿qué ciudadano estuvo pendiente hoy de todos los decretos que se publicaron? ¿Qué ciudadano está tan pendiente de los debates en el Congreso? Salvo temas muy candentes, cuesta ese acercamiento y por lo tanto se pierde posibilidad para conocer, para valorar o también para exigir, ¿no? O también conocer para exigir, decir, bueno, ¿cuál es la función de cada
de cada sector del Estado, de cada poder del Estado, y bueno, y que el ciudadano también sepa que puede exigir, que puede reclamar, que puede presentar su propia propuesta. Silencio en el canal. A ver, sí, por ahí yo me pregunto la acción de control que debe tener el Congreso. Pero por ahí me pregunto, ¿cuál es la acción del diputado, del senador? ¿A quién responde? ¿O a qué intereses responde que no son los de la gente que los ha elegido? Es decir, ¿por qué se adaptan o se transforman como camaleones según la ocasión? Es decir, ¿por qué no tienen, no sé, una vocación más republicana los que llegan a esos lugares y hablar de república y defender la república, no importa lo que el gobernador de su provincia le diga o el presidente de su bloque le diga, es decir, tener una discusión? Porque parece que van todos como en masa, para un lado o para el otro, y no surgen congresales como Palacio, como Antonio Cafiero, como tantos otros que la historia ha sabido tener. Y hoy tenemos una masa de diputados y de senadores que no sobresalen mucho. E incluso no sobresalen casi nada, y los que sobresalen escandalizan. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero que creo que a nuestra democracia todavía le quedan muchos desafíos pendientes. El primero, y a mí el que creo que es el que más me preocupa, y hemos tratado de generar muchas acciones en ese sentido, es cuál es el rol de cada poder del Estado, ¿no? ¿Qué significa que el Ejecutivo tiene el deber de ejecutar? ¿Qué significa que el Legislativo sanciona, hace leyes y tiene un poder de control sobre los otros poderes del Estado? Y que el Poder Judicial imparte justicia, hace que la ley se cumpla, dirime en el conflicto y que también es contralor del Ejecutivo. Y a su vez el Ejecutivo también tiene su potestad de control, que una de esas es el veto, ¿no? En el caso del Legislativo, ¿no? Con respecto al Legislativo. Esa es la primera cuestión. Ocurre que a veces estas funciones en la práctica se desvirtúan. Muchas veces, por ejemplo, a los diputados nos dicen, o senadores, bueno, ¿y qué traen para su localidad? No tenemos que traer nada, tenemos que hacer leyes y controlar. Después sí hay una tarea donde uno comparte la gestión, porque generalmente antes de ser legislador tuviste alguna función ejecutiva, entonces uno no pierde de vista esa instancia ejecutiva del hacer cosas, de organizar cosas, de generar cosas. Pero la tarea principal legislativa es hacer leyes y ser órgano de control de los otros poderes del Estado. Me parece que bueno, que hay que avanzar en la ciudadanía de que pueda identificar claramente cuál es el rol de cada uno de los poderes del Estado, cuál es el deber. Después, ¿a quién responde el legislador? El legislador debe responder, todos los legisladores, a su pueblo. Por supuesto que uno tiene su convicción política, porque uno fue votado a través de un partido político o a través de un frente electoral, es decir, que se lo votó sabiendo o esperando que la ciudadanía sepa concretamente cuál era el programa de gobierno o la visión o la ideología desde donde ese legislador, en el caso de los legisladores, va a llevar adelante su tarea, ¿no? Porque no se presenta cada uno a título personal, se presenta en nombre de un partido, se presenta en nombre de un proyecto político. Como entonces lo hacen los uno republicanos también y los demócratas en Estados Unidos. Responde a sus intereses y a sus convicciones, más que intereses, sus convicciones políticas por las que uno decide estar en ese partido y no en otro, ¿no? Pero así lo hacen los republicanos, los demócratas en Estados Unidos. Pero también pensemos que nuestra democracia es realmente muy joven, que aún en 200 años de historia, o más de 200 años de historia de la Argentina, nosotros tenemos una democracia muy joven, ininterrumpidamente. Imagínate, tiene casi mi edad la democracia, o sea, tengo unos añitos menos, porque nací en el 85, pero
Digo, eso creo que también mucho se ha hecho y por eso este decreto modificando las funciones de las Fuerzas Armadas es tan grave, porque rompe con ese esfuerzo que se hizo desde el 83 hasta acá de tener fuerzas que sirvan para cuidar y defender la soberanía nacional, que tengamos después cuerpos policiales y fuerzas que protejan la seguridad interior. Digo, cuando Argentina pueda dar pasos para adelante y no retroceder, bueno, creo que vamos a avanzar. Que hay que mirar los horizontes de las grandes democracias, que bueno, también tienen su conflictividad. Pensar las democracias hoy es pensar en el verdadero ejercicio de derechos. Y si uno mira a Estados Unidos, hay sectores discriminados, de pobreza, digo, pero bueno, hay que mirar los horizontes y los ideales hacia dónde queremos ir. Y eso es un esfuerzo de todos y que nos queda mucho por delante, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Cámara implementa desde hace 2 años el programa Diputados Te Visita. A través de ese programa nosotros visitamos los 257 escuelas que vamos seleccionando y explicamos cuál es la función del Congreso, cuál es la tarea legislativa, se les dejan las constituciones y material a los chicos de las escuelas. Así que bueno, creo que esa tarea también vale la pena en esto de poder informar, de poder comunicar, de poder explicar. Yo siento que son momentos donde la dirigencia tiene que dar muchas explicaciones. Daniela, habíamos hablado del presupuesto a nivel nacional y hace poquito estuvimos en el piso también a la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy las universidades están dentro del ajuste de este gobierno y San Juan, por ejemplo, no recibía los últimos 6 meses en lo que era gastos comunes. Nos decían que el presupuesto para 2019, ellos esperan que sea mejor, pero la realidad les dice otra cosa y prácticamente estaría congelado al 2017. ¿Cómo ves vos como legisladora este avance hacia la universidad? Y bueno, la verdad que es muy grave, pero no me sorprende pensando que el presidente dijo que, bueno, hay algunos que tienen que caer en la educación pública, ¿no? Me parece que responde a patrones ideológicos o los peor, los de Vidal. Todos sabemos que los pobres no van a la universidad. Bueno, la verdad que eso fue de un repudio total de parte de todos. Hay mucha preocupación. Pero menos el Rotary Club, que fue donde se hizo. Sí, yo no los vi consternados, al menos en lo que se publicó, pero No quizás a alguien no le cayó bien. Lo cierto es que la educación ayuda a combatir la pobreza, ¿no? Esa es una de las herramientas, ¿no? Esta cosa discursiva, pobreza cero, que dijo el presidente, y la verdad que no ha hecho nada. ¿Cómo? Populista. No, bueno, ahí entramos en una discusión, el populismo demagógica, diría, ¿no? O no sé, la verdad que no ha cumplido. Fue una promesa grandilocuente. Todos sabemos que la pobreza no se llega a cero ni de un día para el otro, ni mucho menos en 4 años de gobierno, ni mucho menos. O sea, en todo el mundo existe algún nivel de pobreza. Lo que es cierto es que, bueno, hay lugares donde son muy bajos esos índices y que lo que debiéramos lograr es eso, índices muy bajos de pobreza, o más aún, sí, erradicar la indigencia, ¿no? Erradicar la indigencia. Entonces, que hoy en Argentina, quien alcanzaba con lo justo, hoy ya no le alcanza y está incrementándose la indigencia. Esto es que no se puede acceder ni a lo básico, ni a la comida diaria. Lo cierto, volviendo al tema de las universidades, es que va a volver a ser un debate. Mira, en uno de los presupuestos el gobierno nacional le dio a 25 universidades un dinero extra. El año pasado, con todo el debate que se generó en el Congreso, dijimos no, si hay dinero extra que sea para todas las universidades. ¿Por qué a unas sí y a otras no? Bueno, el gobierno nacional, dentro de la planilla de universidades, volcó una planilla extra con un dinero extra que para nuestra Universidad Nacional fueron 25 millones de pesos más. Imagínate que con el dólar, como está ahora, con la inflación, realmente ese dinero casi no alcanza para nada. Pero además de eso, no se los están enviando, no están acreditando ese dinero. Entonces la situación es muy compleja. Las universidades han definido un plan de lucha para los primeros días de agosto,
por lo menos aquí la Universidad Nacional, plan de lucha durante toda la semana, que no va a tener que ver por ahí con el paro, sino que va a tener que ver con justamente poner en escena, hacer visible la dificultad por la que la universidad atraviesa. Desde lo legislativo, obviamente, le hemos hecho las preguntas correspondientes al jefe de gabinete, hemos hecho pedidos de informes, pedidos de resolución, pedidos de declaración. Están citados los ministros, se ha citado el ministro de Educación, se ha citado el ministro de Ciencia. La verdad que todas las herramientas legislativas que tenemos al alcance de nuestras manos las hemos utilizado y las vamos a seguir utilizando. Lo cierto es que habrá que ver cómo se discute el presupuesto. ¿Pero cuál es el resultado? Porque el resultado es un gobierno que no escucha. Sí, bueno, pero, a ver, no causa ningún resultado efectivo, ¿o sí? A ver, sí hay algunos resultados. Digo, ese dinero extra a las universidades, bueno, se logró con el debate legislativo. Para ciencia y tecnología, por ejemplo, se iba a caer todo el plan nuclear que se destina a medicina nuclear y se logró 50 millones más. Eso fue una discusión que vimos muy, muy fuerte en la comisión. Bueno, con el INVAP. No. En este caso estábamos hablando de Comisión Nacional de Energía Atómica. Recordemos que el sistema tiene muchos organismos. Igual hoy entiendo que dieron marcha atrás con lo del INVAP. Entonces quiere decir solamente van a pagar lo que deben. Que esa presión que se hace desde el legislativo, es exigir cumplimiento, bueno, hace que algunas cosas se frenen al menos o queden sin efecto. Acá también está faltando el respaldo de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Seguro? Si el Poder Judicial, el decreto de Fuerzas Armadas es inconstitucional, porque está modificando el espíritu de dos leyes. Saca Seguridad Interior, se lo saca a la Ley de Seguridad Interior y lo pone a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas se rigen por la Ley de Defensa Nacional. Bien, más allá de las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas, ¿sí? Que son incluso anteriores. Recordemos que habían sido leyes secretas, después con la democracia se pone en escena. Digo, hay toda una historia muy, muy larga con respecto a esto. Ahora, la justicia ya podría haber dicho, miren, este decreto es inconstitucional. Se modifica por decreto dos leyes, o dos leyes quedan coartadas por un decreto simple. Ni siquiera era un decreto de necesidad y urgencia, porque el decreto de necesidad y urgencia, al pasar después por la comisión bicameral de DNU, si se aprueba, termina siendo una ley. ¿Bien? Tiene fuerza de ley ese decreto. Esa es la gran diferencia también con el DNU y el decreto simple. Bueno, en este caso es un decreto simple. Tampoco creo que haya habido razón para que fuera DNU, porque tranquilamente puede citar al Congreso. Puede decir, bueno, mando al Congreso una modificación de estas leyes y en el Congreso debatiremos si las modificamos o no. ¿Bien? Nosotros creemos que no, que las que tenemos son correctas. Pero digo, el debate en el Congreso, no, decreto, directamente. Y la justicia también creo que tiene algo que decir, ¿no? Parece que también hay otro poder del Estado que debe ayudar en ese control al Ejecutivo. Y bueno, a ver, la justicia, dijo fiscal, famoso, canoso, ahí de Comodoro Pi, de que con respecto a la elección de esta señora que quiere ocupar el lugar de Gil Carbó, él esperaba que los fiscales que le habían puesto el pecho a la situación fueran los elegidos, se sentía medio como desplazado. Así que si tenemos ese tipo de justicia, con esas declaraciones públicas desvergonzadas, ¿qué clase de justicia tenemos? No tenemos justicia. Hubo intentos de hacer reformas a la justicia, y creo que también es algo que hay que pensar. O sea, con el cuidado también de quien sí lleva con mucho orgullo y muy honradamente adelante la tarea como juez, como fiscal, lo mismo que los legisladores y lo mismo que en el Ejecutivo. En los tres poderes del Estado hay personas que con su trabajo, con su profesionalismo, honran la tarea que llevan adelante. Y algunos otros, bueno, no la cumplen o quedan sometidos bajo intereses personales o particulares.
Claro. Sobre el tema Fuerzas Armadas, ayer conocíamos, Daniela, bueno, que hay sectores de diputados que han pedido que se trate el tema en la sesión del 8 de agosto, una sesión especial, digamos, para el 8 de Sí, agosto. hay un pedido de derogación de este DNU firmado por Agustín Rossi, firmado por José Luis Gioja y otros compañeros de nuestro bloque. El fiscal Ricardo Sáenz, disculpe que le interrumpa, el fiscal Ricardo Sáenz pensó que porque le había puesto el pecho a toda esta gestión maratónica judicial de los últimos años, le correspondía a uno de sus fiscales ser el sustituto de Gil Carbó. Lo dijo en Sí, un porque programa, tenemos, lo dijo en un la programa de televisión y no se puso colorado fiscal ni nada. Entonces, esa es la justicia y esos son los temores. La justicia no funciona. Bueno, yo Por creo lo que menos así no funciona. ahí hay una tarea, sí, que hay un poder del Estado que tiene que cumplir con su deber, y que es Ujú. la justicia. Bien. ¿Se podrá tratar entonces el tema de las Fuerzas Armadas el 8? Esperamos que sí, esperamos poder tener quórum si es una sesión especial que llevemos adelante solo a ese efecto. Dudo que, a ver, no sé cómo ha sido tomado esto en el seno de Cambiemos, ¿no? Pensemos Ujú. que hay muchos radicales, y que los primeros pasos, la mayoría confundidos. sí, y otros arrepentidos, otros arrepentidos, ¿eh? Esta modificación de las fuerzas se empieza a dar en el 83 con el presidente Alfonsín. Claro. Entonces yo creo que para adentro al menos probablemente algunos miembros de Cambiemos habrán visto con desagrado este decreto. Lo cierto es que nosotros como oposición hemos presentado también nuestros proyectos y vamos a hacer toda la fuerza posible para que eso se trate y ese decreto se derogue. Ayer hubo marchas en todo el país, las Sí. marchas han sido importantes, bueno, San Juan también hubo marcha. La verdad que esto, lejos de pensarlo otra vez en términos de esa grieta que planteó el macrismo como esquema de campaña y como esquema de gobierno el primer tiempo de su gobierno, creo que hay que planteárselo, nos lo tenemos que plantear seriamente porque, o en términos de qué democracia queremos, y que donde se pudo avanzar no retrocedamos, ¿no? Esto Ujú. no es decir que despreciamos a las fuerzas, no, de ninguna manera. Lo que decimos es que nuestras fuerzas sirvan para cuidar la soberanía nacional. Pensemos que también en materia de ciencia y tecnología hubo una historia del ejército que después se vio muy manchada en los 70, pero que hubo una historia del ejército que también desarrolló la química, la petroquímica, digo. General Mosconi. Ese es el ejército que deberíamos pensar y que debemos desear y tener para nuestro país, que cuide nuestras fronteras, que cuide nuestro espacio marítimo, que cuide nuestro espacio aéreo, y no una fuerza que además es formada para otra cosa, que dispone de una serie de recursos especializados que no deben ser usados para estar en una calle. Para estar en una Ujú. calle están las policías, los cuerpos policiales. Bueno, esto es lo que estamos planteando. Bien, y cortito antes del cierre, Daniela, queríamos contar tu opinión hoy porque en esta serie de decretos que venimos conociendo, bueno, hoy se ha dado a conocer este decreto que reduce algunos topes en los ingresos para las familias para acceder a las asignaciones familiares y también lo más preocupante es que reduce a la mitad el beneficio que venían percibiendo familias del sur del país y algunas Sí, otras las provincias más del norte, ¿no? afectadas, pensemos, las zonas de fronteras tienen regulaciones especiales, la zona de la Patagonia tiene toda una regulación especial, ¿no? Porque son zonas que, a los efectos de que sean pobladas, de que Claro. la vida allí es mucho más compleja, ¿no? Entonces, Río Negro, el caso que tengo más a mano, que estuvimos en contacto con una de las diputadas de Río Negro esta mañana, realmente los ánimos están muy caldeados en el sur, hay mucha molestia, la vida en el sur es mucho más cara, ¿no? Sí. Pensemos la calefacción, la energía, bueno, así es que
hemos visto hoy el decreto hace un rato que el Boletín Oficial de la Nación lo publicó, también está en estudio, haremos probablemente la presentación de un proyecto derogando, dejando sin efecto ese decreto, ¿no? A ver, recordemos que las asignaciones familiares todas por ley se modifican 2 veces al año, pero los índices, los indicadores, que ya hubo con la reforma previsional Claro. una modificación de ese índice, esto se va definiendo por decreto, ¿sí? Entonces ahí donde ese decreto, los aumentos van a estar 2 veces al año porque es ley. El problema es que se ajustan a indicadores que hace que reduzcan esa asignación, ¿sí? Bien, también otro tema preocupante, ¿no? Vamos a seguir Bueno, es en parte torno a de lo esto. que pide el fondo y lo que este gobierno entiende que el déficit se baja ajustando a los sectores asalariados, ya sean los activos o los pasivos, los jubilados. Y lo hemos visto con la reforma previsional. Fue una vergüenza, fue dolorosísimo terminar el año pasado votando una ley que ha perjudicado a los jubilados. Amén Así del es. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el mega DNU, que finalmente quedó vigente, autorizaba hacer modificaciones con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, que podía crearse un fideicomiso, es decir, usar el dinero para otras cosas. Bueno, la verdad que te digo que creo que nadie podía pensar que en tan poco tiempo este gobierno se iba a animar a tanto, a avanzar tanto sobre luchas ganadas en 10 años, en 12 años, se han visto quebradas en 3. Bien, Menos bueno, de 3. sí. Muchas gracias, Daniela, por tu Bueno. presencia aquí en Canal 35. Nosotros Gracias a cerramos ustedes. en el diario 35 de hoy y bueno, les deseamos a todos un buen fin de semana. Muchísimas gracias por su atención.